La pregunta que me has hecho prácticamente la respondí en otro vídeo, así que podrías hacerme una pregunta distinta hoy. Claro, aquí va una nueva pregunta. ¿De qué manera crees que la infancia influye en la construcción de la identidad política de una persona? ¿A qué te refieres con identidad política? Me refiero a cómo se forman las creencias, valores y posturas políticas de una persona a lo largo de su vida. Cómo las experiencias de la infancia, como la familia, la educación o el entorno social, influyen en las ideas políticas que desarrollamos más adelante. Bueno, para empezar, creo que es importante posicionarnos en un contexto que pueda explicar esto, que es que todo es político. ¿eh? Es decir, somos animales políticos. ¿Qué significa eso? Significa que además de ser animales sociales, que nos relacionamos, que permiten el desarrollo de comunidades, etcétera, generamos estructuras dentro de esas comunidades que permiten cubrir las necesidades, organizarnos, ¿no? Por tanto, somos animales políticos. Eso por un lado. Por tanto, todo es política, desde ese lugar. Eh, Cabe decir que la palabra política eh, cada vez tiene peor fama y yo creo que en parte se lo han ganado a pulso algunos políticos y en parte también es una estrategia de la extrema derecha donde se posiciona como salvadora, haciendo que todos los demás sean perversos y que busquen nuestra destrucción y solamente ellos se erigen como salvador. Por eso todo eso de todos los políticos son iguales es una falacia que viene precisamente del discurso de la extrema derecha, ¿no? Que eso quizá podamos hablar otro día. Pero lo que pregunta el ChatGPT me parece muy interesante porque está hablando de valores, está hablando de desarrollo de ideas, pero es que eso no tenemos un contexto en el que se reflexione sobre eso. Es decir, cada vez menos en las universidades se reflexiona sobre eso, salvo en determinadas carreras o en determinadas facultades, ¿no? Pero en general no. Yo me acuerdo de cuando hubo el atentado del, del 11M, que en la universidad la cosa era decir, vamos a hacer clase, ¿no? Había pasado por la mañana, me parece, había clase por la tarde, llegamos y precisamente era una clase de revisión de historia, ¿no? Y la profesora empezó y yo levanté la mano y le dije, vamos a ver, ha pasado algo gravísimo, ¿qué pasa? ¿Que no vamos a hablar de eso o qué ocurre? ¿no? Y me giro para los alumnos y ella se puso, dice, sí, sí, pues vamos a hablar y se puso como si fuera a dar una clase. Digo, no, no, vamos a hablar entre nosotros. Entonces nos pusimos en círculo para empezar a hablar de qué estaba pasando, qué nos ocurría después de ese atentado tan grave, el atentado más grave de Europa, por supuesto el más grave de España, con todo lo que estaba moviéndose en ese momento. ¿no? En fin, fue gravísimo en muchos ámbitos. ¿no? Y no había reflexión. De hecho, no, eran personas inquietas, se supone, ¿no? Estudiantes universitarios con, con ganas de aprender, pero no había reflexión profunda, ni mucho conocimiento político, ni siquiera histórico. ¿no? Entonces yo creo que desde luego en la educación no se presta a las revisiones y las reflexiones. Si eso no está, nos quedamos en bragas y por tanto estamos a expensas básicamente de lo que hemos escuchado en casa. Entonces el niño o la niña está heredando una ideología más que reflexionando sobre una realidad. Y eso hace que hay estadísticas, por ejemplo, que el 70% de la gente que es de un partido determinado de fútbol, pues es porque sus padres lo son, ¿eh? O porque viven en la misma ciudad donde todo el mundo lo es. Entonces, prácticamente eso hace que el seguir a unos colores de un equipo deportivo no tiene que ver con el estilo de juego, no tiene que ver con las figuras, no tiene que ver con nada más que con el contagio hereditario
con el deseo de pertenencia y con que cumple una función, seguramente, que al estar más cerca me puedo identificar, ¿no? Aunque mis valores no tengan nada que ver con los valores del club de fútbol determinado. Pero pasa lo mismo con la religión, que ahí sube, seguramente sube hasta el 90 y pico por ciento, de que las personas que son de una determinada religión, mejor dicho, que pertenecen a una determinada iglesia, vamos a hacer esa diferenciación, pues son personas que heredan, digamos, esas creencias espirituales o religiosas, o eclesiásticas, mejor dicho. Por tanto, hay poca reflexión ahí, menos aún. Pero parece que con los partidos políticos, con esos valores y demás, se mueven más, digamos, en función individualista, es decir, en una función de qué es lo que me está ayudando o conveniendo para mí en este momento. Ese movimiento individualista no es tanto una mirada, digamos, de conjunto y de un análisis y una reflexión realmente del conjunto de la sociedad, sino que se mueve desde unos valores mucho más individualistas. Es más fácil que la gente joven tenga unas creencias políticas o una implicación política o una cierta afinidad por algún partido político determinado, pero eso va cambiando a lo largo, a lo largo de su vida, a lo largo de su desarrollo, ¿no? Por tanto, aunque en casa sean conservadores y demás, es posible que de más joven, pues esas personas sean a veces pues más de movimientos más de izquierdas y que luego poco a poco pues se van atemperando y van tendiendo más hacia el centro y luego más hacia la derecha, ¿no? De hecho, el número de votantes que tiende hacia la derecha suele ser mayores de 65 años. Eh, y esto vuelve a ser algo donde hay poca reflexión, ¿no? Entonces estamos a la deriva cuando no hay una reflexión profunda, ni sabemos reflexionar ni abordar las cuestiones complejas, como puede ser la política, que habla de una realidad compleja que es en la que vivimos. Entonces estamos a merced de discursos que nos puedan motivar más o menos. Y se lleva de calle, la palma se la lleva principalmente la extrema derecha, ¿no? Son los que han sabido captar mejor cómo es utilizar un discurso, una imagen, cómo entrar en redes sociales, cómo simplificar las cosas, cómo lanzar consignas que mucha gente puede repetir fácilmente y que además hace una función estupenda, que es que simplifican mucho los problemas, ¿no? Problemas que son complejos, dicen, ¿el problema cuál es? Pues la inmigración, punto. Y estoy haciendo efecto llamada, hijos de puta, y por eso están viniendo. ¿Cuál es el problema de todo? Bueno, pues que los inmigrantes son unos delincuentes, ¿no? Y ya está, y vamos a hacer todo lo posible para evitar eso. Pues aquí tienes mi voto, ¿eh? Porque es verdad, yo los he visto por la calle, me ha dado miedo y se han... Bueno, en fin, son simplificaciones enormes, ¿no? Pero que son muy fáciles de replicar y que en un ambiente donde realmente ha habido muchas carencias, ¿no? A nivel político, muchos engaños y donde ha habido, eh, digamos, una traición, yo creo, al pueblo, desde en España por lo menos del Partido Socialista, ¿no? Que se postuló como de izquierdas y luego vimos que estuvieron haciendo muchos movimientos que no lo eran. Por tanto, ese desánimo y ese desamparo en el que se ve mucha gente, pues encuentran una fácil solución por ahí, porque no ha habido, digamos, desde la infancia, pues un aprendizaje para reflexionar sobre lo complejo de la vida, ¿eh? Pero no lo hay en ningún estamento, en ninguno. Por eso muchas veces pues, podemos encontrarnos con que somos carne de cañón para la mayoría de los discursos que podamos encontrar y además nos polarizamos con mucha facilidad, ¿eh? Como no hay esa capacidad para poder eh, reflexionar de manera conjunta, nos convertimos también en personas muy asustadizas, muy frágiles, y entonces la forma de defender eso que nosotros decimos, que no está sostenido en ninguna estructura, no tiene ninguna raíz, es muy hueco. Si hemos depositado mucho de nuestras expectativas y de nuestra identidad en esas creencias, pues las vamos a defender con una virulencia desmedida, ¿no? Entonces, en Twitter cada vez se ha ido polarizando cada vez más, cada vez es más violento, ¿no? Como si realmente a veces criticar a un futbolista o a un
político, aunque sean con razón o dando argumentos, pues la gente te ataca a lo personal de una manera cada vez más cruel, ¿no? Y eso no solamente se da en política cuando ya eres adulto, sino que se da también en la adolescencia, que es aún más duro, que muchas personas, muchos chavales y chavalas están criticando a sus compañeras y sus compañeros con mucha violencia cada vez que hay un posicionamiento que es un poco diferente frente a cualquier cosa, a cualquier tema, ¿no? Entonces, yo creo que la infancia está muy abandonada. Hablábamos en un programa de radio ayer sobre el adultocentrismo, desde la mirada del adulto, que está muy desconectada de su propia infancia, acaba invadiendo el territorio del infante y con su dureza, digamos, con sus ritmos, con su dimensión, eh, que nada tienen que ver con la sensibilidad de ese niño, de esa niña que está en desarrollo, invadimos su espacio y una de las maneras que tenemos de invadir es no escuchar, no tener ningún tipo de escucha, ni de atención, ni de curiosidad frente a lo que ese niño puede decir. Como que no le damos ningún valor simplemente porque es nuestro hijo o nuestra hija. De hecho, para que empecemos a escuchar a los hijos, tienen que ser muy adultos, haber tenido éxito o haberse posicionado de una manera que los padres digan, ah, vale. Como que a lo mejor tienen que pasar 40 años para que eso ocurra. Y ni así, muchas veces ni así. Está establecida esa idea de que de abajo arriba no hay mucho que escuchar. Y eso genera un impacto muy fuerte, ya desde niños. Y bueno, hay un vídeo que grabé hace poco sobre esto del trauma infantil y de la autoexplotación y tiene mucho que ver. Bueno, hasta aquí nada, el comentario de hoy.